Presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador. Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Nos deslindamos de los lamentables hechos ocurridos el día martes 27 de febrero del año en curso, donde fue balaceada la presidencia municipal de Dr. Cos, Nuevo León. El Cártel del Noreste irrumpió nuevamente en el escenario público, esta vez con un mensaje dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Secretaria de Seguridad Pública, ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval González. Secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. La reaparición del cártel ocurre en medio de un operativo presumido como uno de los más grandes desplegados en Nuevo León y conformado por elementos estatales y federales para tratar de combatir la delincuencia organizada. Pero voy por partes. En redes sociales ha comenzado a difundirse este video en donde se muestran miembros del Cártel del Noreste declarando sus posiciones y estrategias, en donde también busca deslindarse de los recientes hechos violentos ocurridos aquí en el municipio de Dr. Cos, Nuevo León. En el video, los sicarios acusan a la facción de los Metros del Cártel del Golfo de estar detrás de estos ataques, de tal forma que buscan posicionarse ante la opinión pública y las autoridades como actores ajenos a las agresiones ocurridas en los últimos días y al mismo tiempo busca abrir una vía de comunicación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador. En el video, el grupo delictivo se dirige directamente a las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente, secretarios y a los medios de comunicación, en una grabación que dura poco más de 6 minutos. El video muestra a un grupo de 8 sicarios vestidos con chalecos marcados con las siglas CDN, en alusión al Cártel del Noreste, armados y con un noveno integrante leyendo un mensaje desde un celular. En el mensaje se deslindan de los violentos ataques en Dr. Cos, Nuevo León, del 27 de febrero, donde fueron atacados edificios gubernamentales, negocios y viviendas, y acusan a una facción del Cártel del Golfo de querer implicarlos falsamente. Ante estos hechos, el gobierno estatal, liderado por Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Estatal, anunció un operativo masivo para restablecer el orden. Sin embargo, la situación en Dr. Cos se complicó aún más con el aterrizaje forzoso de un helicóptero de la Fuerza Civil que fue atacado a tiros por delincuentes ese mismo 27 de febrero. Aunque inicialmente los rumores apuntaron a un derribo de la aeronave, lo cierto es que se trató de un aterrizaje forzoso, tras lo cual despegó posteriormente sin contratiempos. En paralelo a estos eventos, Nuevo León ha recibido refuerzos de las Fuerzas Armadas para contrarrestar la reciente presencia del crimen organizado. Un contingente de 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional llegó el 29 de febrero con la misión de llevar a cabo tareas de disuasión y patrullaje en coordinación con las autoridades locales. Nos deslindamos de los lamentables hechos ocurridos el día martes 27 de febrero del año en curso, donde fue balaceada la presidencia municipal de Dr. Cos, Nuevo León, comandancia de policía y diversos edificios gubernamentales, casas y negocios particulares, así como también el robo de cajeros, tiendas de conveniencia y particulares, ya que con los grafitis y mensajes escritos que dejaron en los lugares antes mencionados, son con el fin de culparnos y de calentarnos con el gobierno, ya que a todas luces fue un hecho donde se observa que no fue un enfrentamiento, pues simplemente fue un atroz atentado contra los edificios gubernamentales y la población civil. En el video, el Cártel del Noreste calificó los ataques hechos en Dr. Cos como actos terroristas y señaló como los principales responsables a sus rivales identificados como El Primito, comandante de Sánchez, y R8, este último jefe de plaza en Camargo y Miguel Alemán. El mensaje incluyó acusaciones directas contra el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, a quien señalaron de presuntos vínculos con el Cártel del Golfo. El secretario de Seguridad Estatal es igual que Genaro García Luna. Solo nos ataca a nosotros porque recibe pago de El Primito, Sánchez
y el R8. Los señalamientos también fueron dirigidos contra el gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García, y contra el personal militar del 25 Regimiento de Caballería Motorizada en Ciudad Mier, Tamaulipas, al que acusaron de recibir sobornos. En tanto, en lo que respecta al presidente de la República, el Cártel del Noreste niega que en años anteriores hubiera existido respaldo de grupos delictivos hacia el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, como recientemente ha sido señalado por el medio Latin News y como apuntan investigaciones hechas por el gobierno estadounidense reveladas por el diario The New York Times. Que no son ciertos los hechos en que se vinculó a la organización Zetas con las campañas del actual presidente de la República, y aclaramos que el comandante 42 no conoce a ese encapuchado, que se identifica como Celso Ortega Jiménez, nunca habló con él y menos de ese tema. Horas antes de la aparición del video del Cártel del Noreste en redes sociales, altos mandos de la Fuerza Civil llevaron a cabo una reunión con el fin de establecer estrategias de seguridad para la zona. La reunión realizada el 4 de marzo se centró en reforzar las medidas de seguridad en este municipio. Esta reunión estuvo encabezada por el secretario de Seguridad Estatal e incluyó sobrevuelos en helicóptero para realizar reconocimientos del área. Casi a la par de la reunión de autoridades, cerca de allí, pero dentro de los límites de Tamaulipas, fue capturado Juan Enrique N., alias El Pingua, presunto líder de los Ciclones, una facción del Cártel del Golfo. Autoridades informaron que con El Pingua también fueron detenidas 5 personas que actuaban como sus escoltas. Al detenido, las autoridades lo acusan de varios delitos, entre ellos el tráfico de drogas, secuestros, lavado de dinero y tráfico de migrantes. De acuerdo con imágenes de su detención, al momento de su captura le fueron aseguradas armas, cargadores, pastillas azules y hierba verde. Según documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, El Pingua es sobrino de José Alberto N., alias La Quena, detenido en enero de este año en Nuevo León. Esta captura también llega después de otra detención relevante, la de Edgar N., alias El Bélico, identificado como encargado de logística y coordinación del Grupo Escorpión, otra facción del cártel. Todas estas detenciones, aunque algunas ocurren dentro de Nuevo León y otras en Tamaulipas, afectan sobre los grupos delictivos que mantienen operaciones en ambos lados de las entidades. Por tal motivo, es que lo que ocurre en Dr. Cos es de interés no solo del gobierno de Nuevo León, sino también del estado vecino de Tamaulipas. Toda la ley estatal está contra nosotros y defiende los intereses de la familia del narcotraficante Gilberto García Mena, alias El Yune, de Guardados de Abajo, municipio de Miguel Alemán, y que son parientes del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La célula de Fuerza Civil que está en nómina del Cartel del Golfo, fracción Metro Nueva Generación, son el subinspector Gustavo César García Elizondo, alias Perseo, oficial José Antonio Ponce Ruiz, alias El Titán, de la base de Cerralbo, Nuevo León, así como el oficial Hugo Sánchez, alias El Hermoso, de la base Peña Blanca, municipio General Bravo, Nuevo León. También recibe dinero del Primito, personal militar del 25 Regimiento de Caballería Motorizada, ubicado en Ciudad Mier, Tamaulipas. Capitán primero Ezequiel Malagá Polito, bajo el mando del coronel de infantería y comandante del 25 Regimiento de Caballería Motorizada, Israel Samano Figueroa.